Listos. Muy bien. Comenzamos, jovencitos. A ver, comenzamos. Vamos a hablar acerca del patrimonio cultural, luego vamos a pasar al patrimonio natural y luego al patrimonio cultural natural. Ya, ese tema es bonito, ¿ah? Ese tema es muy bonito porque ya no son temas un poquito abstractos, ¿no? Son temas bonitos. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural, jovencitos, viene a ser ese conjunto de bienes tangibles y bienes intangibles que tienen un valor histórico, tienen un valor arqueológico y un valor paleontológico. ¿Está bien? Mira, cuando hablamos del patrimonio cultural, nos referimos a un conjunto de bienes que pueden ser tangibles e intangibles. O sea, bienes tangibles puede ser quizás en este caso una cerámica, un instrumento musical, un templo, un cementerio, etcétera. Pero bien intangible también estamos hablando de que cuando hablamos de bien intangible nos referimos a que unas danzas, la música, nos referimos a la gastronomía, nos referimos en este caso a los mitos y leyendas, etcétera. Entonces, el patrimonio cultural es un conjunto de bienes tangibles e intangibles y cuyo valor histórico, valor arqueológico, paleontológico, también tienen un valor histórico, arqueológico, paleontológico, es muy importante para la identidad, para generar una identidad. ¿Se acuerdan ustedes el sentido de peruanidad? El sentido de peruanidad quiere decir que tú te sientes parte de este lugar, te sientes parte de esta colectividad, te sientes parte de esta misma historia. Esa es la identidad, ¿no? Tú te identificas con este lugar, te identificas con este colectivo, te identificas con esta historia. Entonces, este conjunto de bienes tangibles e intangibles es importante justamente para desarrollar una identidad y la permanencia de la nación. ¿Por qué la permanencia de la nación? Porque la nación, en este caso, la nación es un conjunto de personas que están unidas por vínculos y esos vínculos hacen que mantengan unida la nación. ¿Por qué en este caso, a ver, cuando el Perú ha jugado, en este caso ahora la Copa América, por qué cuando metió un gol todos se alegraron? Porque justamente se sienten parte de esta colectividad, ¿no? Hay cierta unidad, hay vínculos que los mantienen unidos. Entonces, el patrimonio cultural ayuda a que la nación pueda permanecer, ayuda a que la nación pueda estar más unida. ¿Por qué? Pero porque hay lazos que los van a mantener como unidos, o sea, hay puntos en común, se sienten parte de este lugar, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes mañana, por ejemplo, nos enteramos de que un extranjero ha dañado parte de la línea de Nazca? ¿Tú qué dices? ¿Te alegras? ¿Te sentirías cierta incomodidad? Lógicamente, ¿no? Va a haber cierta incomodidad, no solamente de una persona, sino que de la gran mayoría de personas van a sentir cierta incomodidad, ¿no? Porque van a decir, no están dañando parte de nosotros, parte de lo que es nuestro, ¿no? Muy bien, mira, entonces ahí fíjate que hay cierta unidad, ¿no? Hay puntos en común que nos mantienen unidos, ¿sí? Listo. Entonces, el patrimonio cultural es un conjunto de bienes tangibles e intangibles que son importantes para desarrollar una identidad y para la permanencia de la nación. Este conjunto de bienes tangibles e intangibles se transmiten de generación en generación, jóvenes, ¿sí? Se van a transmitir de generación en generación. Muy bien. ¿Cómo se clasifica el patrimonio cultural? A ver, el patrimonio cultural se va a clasificar de la siguiente manera. Eh, Se divide en patrimonio cultural material o tangible y por acá el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Ustedes ya saben la diferencia entre tangible e intangible, ¿no? Tangible es aquel que se puede tocar, se puede lógicamente captar con los sentidos. El intangible es justamente aquel que no tiene existencia física. Ejemplo de material, por ejemplo, un patrimonio cultural material. Pueden ser los templos, pues las iglesias,
una cerámica, un instrumento musical, una herramienta, en este caso de cultivo, etcétera, ¿no? Y patrimonio cultural inmaterial o intangible serían las danzas, la gastronomía, el folclore, sería en este caso, eh, por ejemplo, los mitos y leyendas, las lenguas, etcétera, ¿no? Listo. Muy bien, eso sería patrimonio cultural inmaterial. Ahora, el patrimonio cultural material o tangible se va a clasificar en patrimonio cultural mueble y patrimonio cultural inmueble. Mueble, todo aquel que pueda trasladarse de un lugar a otro, como una cerámica, un instrumento musical, etc. Y el patrimonio cultural inmueble, aquel que no se puede trasladar de un lugar a otro, como por ejemplo un templo, un cementerio, ¿no? Una ciudadela. Entonces no se puede trasladar de un lugar a otro. Por lo tanto, sería patrimonio cultural inmueble. Ahora, el mueble, patrimonio cultural mueble, se clasifica en patrimonio cultural histórico y patrimonio cultural arqueológico. De igual forma, el patrimonio cultural inmueble se clasifica en patrimonio cultural histórico y patrimonio cultural arqueológico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre histórico y arqueológico? Patrimonio cultural histórico se le va a llamar aquel patrimonio cultural que se ha generado después de la invasión española. ¿Está bien? Ojo, patrimonio cultural histórico es aquel patrimonio que se remonta a un periodo posterior a la invasión española. Mientras que el patrimonio cultural arqueológico es aquel patrimonio que pertenece a una época antes, ¿está bien? Previa a la invasión española. Ejemplo, a ver, ejemplo de un patrimonio cultural mueble que sea histórico. Bien, a ver, por ejemplo, mueble que sea histórico, ¿no? Ya, la carta de San Martín, por ejemplo. Ya, la carta de San Martín es un patrimonio cultural mueble histórico, lógicamente después de la invasión española. Pertenece a esa época, sino después de la invasión española. Patrimonio cultural mueble, pero que sea arqueológico, por ejemplo, ¿no? Eh, las cerámicas, ¿sí? Las cerámicas de Chavín, por ejemplo, ¿no? Las cerámicas de, en este caso, las cerámicas inca. Entonces, es el patrimonio cultural mueble arqueológico. Lógicamente corresponde a una época antes de la invasión española. Patrimonio cultural inmueble que sea histórico. Muy bien, la catedral o la catedral de Lima, por ejemplo, ¿no? Dice patrimonio cultural inmueble histórico, después de la invasión. ¿Cuál sería el arqueológico? Inmueble arqueológico, sería en este caso Machu Picchu. Ahí está. Machu Picchu sería inmueble arqueológico. Muy bien, pasamos al patrimonio cultural intangible o inmaterial, y de igual manera se clasifica en patrimonio cultural histórico y patrimonio cultural arqueológico. Histórico, a ver, inmaterial histórico, la danza de los negritos. La danza de los negritos justamente es una danza que surge después de la invasión española, en la época de la colonia, ¿sí? Entonces, patrimonio cultural histórico. Patrimonio cultural inmaterial arqueológico, la pachamanca. La pachamanca es una técnica de cocción que viene, en este caso, de la época del incanato y también viene de la época, en este caso, pre-inca. Entonces, esa técnica de cocción, lógicamente, es patrimonio cultural inmaterial arqueológico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jovencitos, de este modo se va a clasificar el patrimonio cultural. Vamos a pasar a explicar por acá un poquito más acerca del patrimonio cultural material y luego vamos a pasar al patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material, a ver, veamos por acá, se puede conservar y se puede restaurar, ¿sí?
Ojo, mira, el patrimonio cultural material es aquel patrimonio que se puede conservar y restaurar. Conservar quiere decir que se puede mantener bajo ciertos cuidados, ¿no? Para que no se deteriore. Y en caso que haya sufrido una serie de daños, se puede lógicamente aplicar una serie de restauraciones, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, ustedes saben que fue restaurado. ¿Qué más? Ya que con el paso del tiempo ha sufrido ciertos daños, ¿sí? Entonces fue restaurado. De igual manera, muchos templos que se han encontrado, como por ejemplo Caral, ¿no? Chan Chan, también fueron restauradas, ¿no? Porque habían sufrido justamente ciertos daños. Entonces, el patrimonio cultural material tiene esa característica de que se le puede conservar y se puede restaurar. A ver, se puede conservar, ¿no? Es decir, se pueden tomar ciertas medidas para que puedan permanecer en el tiempo. Pero fíjate, ¿ah? Machu Picchu, que se podría decir, es una de los lugares arqueológicos más importantes que tiene el Perú, por no decir el más importante, no está siendo cuidado adecuadamente, ¿sí? Y yo la verdad espero que ahora que con este nuevo gobierno, de cierta manera se le dé más importancia a ese aspecto, ¿no? Porque ustedes saben que está concesionado, en este caso la administración de Machu Picchu, en privados, está en manos de privados. Y ya un informe, ¿sí? Un informe que yo he leído hace 6 años más o menos, del Instituto del Ministerio de Cultura, ¿sí? Mencionaba de que Machu Picchu, por ejemplo, estaba recibiendo más flujo de personas, más tránsito de personas de lo que estaba recomendado por los estudios. Digamos, los estudios recomendaban un ejemplo, ¿sí? 1.000 personas diarias, ¿ya? Pero estaban 5.000 personas diarias circulaban por Machu Picchu. O sea, para que el patrimonio cultural se pueda conservar, nos piden un límite, ¿no? Los estudios técnicos piden un límite de personas que pueden transitar diariamente por Machu Picchu para que se pueda conservar en el tiempo. Pero como lo que querían era ganar más dinero, ¿qué hacían? Estaban incumpliendo ese límite. Y en Machu Picchu, lógicamente, Machu Picchu estaba recibiendo un tránsito de personas diarias mucho mayor a lo que técnicamente era recomendado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está el Estado justamente para poder velar por esos intereses, ¿no? Lamentablemente, Machu Picchu está concesionado, está en manos privadas, y el privado, lógicamente, va a querer ganar más, pues, ¿sí? Va a querer ganar más. No le importa el patrimonio cultural de acá a unos 40, 50 años, no. Lo que ellos quieren es en el momento ganar más, ¿sí? Bueno, esperemos que en este caso se dé atención a ese problema, ¿no? Bien, seguimos a ver, jovencitos. Entonces, el patrimonio material se puede conservar, se puede restaurar. Ojo, no se puede modificar, no se modifica con el tiempo, solo se deteriora con el tiempo. El patrimonio cultural material no se modifica con el tiempo, solamente se va deteriorando. ¿Sí? Listo. Muy bien, sabemos de qué se clasifican el patrimonio material, se puede clasificar en mueble e inmueble, ¿sí o no? Mueble, por ejemplo, las pinturas, los tejidos, los libros, las monedas, las cerámicas, instrumentos musicales, etcétera. Inmueble, andenes, catedrales, molinos, cuevas, cementerios, etcétera. Vendría a ser patrimonio cultural eh, inmueble. ¿Está bien? Listo. Pasamos por acá al patrimonio inmaterial. O sea, hemos trabajado en este momento esta parte de acá, ¿no?
Patrimonio cultural material, hemos trabajado esta parte de mueble y esta parte de inmueble. Todo esto hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar todo este lado de acá. El patrimonio inmaterial o intangible, ¿sí? Ahora vamos por acá. Acá está. El patrimonio inmaterial o intangible. Primero, ¿qué es el patrimonio inmaterial o patrimonio intangible? Son conductas o técnicas que se transmiten de forma oral o por gestos. Ojo, mira, son conductas o técnicas que se transmiten de forma oral o por gestos. Se le llama también, ojo, este patrimonio inmaterial se modifica con el tiempo. Y ahí está la gran diferencia entre lo que es un patrimonio material con inmaterial. El patrimonio material que hemos visto hace un momento no se modifica con el tiempo, solamente se deteriora, mientras que este patrimonio inmaterial sí se modifica con el tiempo. Por eso es que se le llama cultura viva. Profe, ¿por qué dices que se modifica con el tiempo? A ver un ejemplo. Ya, a ver un ejemplo, ¿ya? La pachamanga, por ejemplo, o sea, la gastronomía. La pachamanga es una técnica de cocción que, lógicamente, de forma originaria se realiza en la tierra. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, ¿no? En la época del incanato, lógicamente no tenían pollo, no había cerdo, no había res, carne de res, que usaban carne de camélidos. Y de forma originaria era en el suelo, con piedras. ¿Bien? Pero actualmente, ¿cómo es? Actualmente, lógicamente, ha cambiado, ¿no? Es decir, conforme pasa el tiempo, según la generación, va sufriendo ciertas modificaciones, va sufriendo ciertas variantes. Ahora, por ejemplo, ya no se usa ya no se hace la pachamanca en el suelo. ¿Dónde hacen ustedes? ¿Qué familia no ha cocinado en alguna vez pachamanca, no? Ha cocinado justamente ahora lo hacen ¿qué? En la olla. ¿Te das cuenta? En la olla. Ya no en este caso carne de camello, sino que hacen 5 sabores. Carne de pollo, res, cuy, ¿no? Y etcétera, ¿no? ¿Te das cuenta? Otros tienen 7 sabores y así. ¿Te das cuenta? Entonces ha sufrido ciertas variantes, ¿no? Entonces, jovencitos, por eso se le llama cultura viva, porque nosotros estamos ejecutando, estamos ejerciendo, estamos poniendo en práctica ese patrimonio cultural y material, ¿no? Eso que se ha heredado de generación en generación, ¿sí? Entonces, conforme llega a cada generación le va agregando más cosas o le va quitando algunas cosas, pero ya se está modificando con el tiempo, mira, ve, ya se está modificando con el tiempo, porque en cada generación le agrega algunas cosas o le quita algunas cosas. Entonces, por esa razón se le llama cultura viva al patrimonio inmaterial. Lo mismo pasa con las lenguas, ¿no? Las lenguas, por ejemplo, el quechua. El quechua ha sufrido ciertas variantes, ¿no? Ciertas variantes. Quizás algunas palabras, ustedes saben que que es diferente el quechua del norte, el quechua del Cusco con el quechua de Ayacucho. Y es diferente ese quechua del Cusco con el quechua, por ejemplo, de Jauja o el quechua quizás en este caso de Huancayo, ¿no? Es diferente, mira lo que es el quechua de Ayacucho con el quechua del Cusco, ¿sí? Entonces sufren ciertas variantes, sufren ciertas modificaciones. Por esa razón se le llama cultura viva. Muy bien, jovencitos. Además se le llama cultura viva porque nosotros ponemos en práctica también. Estas personas que están danzando acá están poniendo en práctica el patrimonio cultural y material. ¿Te das cuenta? Entonces, como están poniendo en práctica, por eso se le llama cultura viva. El patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, la gastronomía, ¿sí? Todo lo que son las comidas, es inmaterial porque no se está haciendo referencia específicamente a lo que es la comida en sí, sino que se está haciendo referencia a la técnica de preparación, a la receta, etcétera.
Los medicamentos también son inmaterial, ¿está bien? Las tradiciones, las ceremonias, el folclore, la música, las danzas, las lenguas, los mitos y leyendas, etcétera. Mira, ve, todo esto se va modificando con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso de cada generación, ¿no? Listo. Muy bien, jovencitos. Antes de pasar en este caso a esta lista en este caso de patrimonio cultural o la lista, ¿no? De los lugares considerados patrimonio cultural de la humanidad, vamos a mencionar lo siguiente. ¿Quién se encarga de defender o cuál es el organismo rector que se encarga de la protección, de la defensa y del cuidado del patrimonio cultural? ¿Cómo se llama ese organismo, jovencitos, en el Perú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver quién me dice. ¿Cuál es ese máximo organismo que se encarga de proteger, cuidar el patrimonio, conservar el patrimonio cultural del Perú? ¿Cómo se llama? A ver, te voy a dar tres claves nada más te voy a dar, ¿ya? Mira, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Cultura o, en este caso, la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quién sería ahí? A ver, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Cultura o la presidencia del Consejo de Ministros. A ver, ¿quién se encarga? El Ministerio de Cultura, ¿no? Claro. El Ministerio de Cultura, jovencitos, es el órgano rector de la protección, conservación, cuidado y defensa del patrimonio cultural, ¿sí? ¿Y por qué no, profe, Instituto Nacional de Cultura? Lo que pasa es que el Instituto Nacional de Cultura ya no existe. Existió hasta el año 2010 y es justamente el Instituto Nacional de Cultura que se va a transformar luego el año 2010 en el Ministerio de Cultura. O sea, el Instituto Nacional de Cultura va a pasar a ser el Ministerio de Cultura. ¿Cuándo? El año 2010, durante el gobierno de Alan García. Ya se va a crear justamente el Ministerio de Cultura. Ahora, el Ministerio de Cultura es el organismo rector del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Ahora, dentro del Ministerio de Cultura va a haber una oficina muy importante. Y esta oficina se llama la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Y la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural se va a encargar específicamente de proteger el patrimonio cultural ante amenazas. Ejemplo, ¿cuáles son estas amenazas contra el patrimonio cultural? Los delitos que se cometen contra el patrimonio. Ejemplo, contra el patrimonio cultural. Ejemplo, el huaqueo, el vandalismo, los robos o la exportación ilegal del patrimonio cultural. ¿Te das cuenta? El tráfico de patrimonio cultural. Son delitos que se cometen contra el patrimonio cultural. ¿Y quién se encarga de proteger el patrimonio cultural ante esos delitos? Es la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Ahora, ¿qué es el huaqueo? El huaqueo es cuando una persona está buscando, está desenterrando patrimonio cultural, ¿no? Esta búsqueda de patrimonio cultural, pero está justamente desenterrando, por ejemplo, ¿para qué? Para fines, en este caso, particulares, ajenos a lo que es justamente el país. Está buscando quizás restos arqueológicos en este caso, con partes de quizás que están bañadas o son de metales preciosos, ¿no? Entonces, las personas que se dedican al huaqueo buscan eso principalmente, ¿no? No les interesa otro tipo de patrimonio cultural, ¿no? Lo que ellos buscan simplemente es eso, ¿no? Metales preciosos. Entonces, ese es un delito, por ejemplo, ¿no? Un delito, ¿sí? El huaqueo. ¿Quiénes son los únicos autorizados para, en este caso, desenterrar, por ejemplo?
son los arqueólogos del Ministerio de Cultura. ¿Ya? Los únicos quienes pueden en este caso desenterrar son los arqueólogos del Ministerio de Cultura. Muy bien. Eh, ¿Qué más? El robo, ya, el robo, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Cuando digamos, en este caso, las cerámicas que se encuentran en un museo, muy bien, es extraído, si esa cerámica es extraído, justamente eso se configura como un robo, ¿sí? El vandalismo es cuando se generan daños al patrimonio cultural, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hace unos, si no me equivoco, 4 años, 3 años creo, un grupo de chilenos habían utilizado un spray para pintar ahí, ¿no? En el Cusco, si no me equivoco fue el Sacsayhuamán, etcétera, ¿no? Empezaron a pintar. Eso, por ejemplo, se configura como vandalismo. ¿Por qué? Porque son daños contra el patrimonio cultural, ¿sí? Se está dañando el patrimonio cultural. Eso se llama vandalismo. Muy bien. Y el tráfico de patrimonio cultural, eso se da cuando se exporta, cuando se saca del país restos arqueológicos, ¿sí? Por ejemplo, Por ejemplo, jovencitos, ustedes saben que los únicos quienes pueden sacar del país, o sea, para que el patrimonio cultural salga del país o se movilice dentro del país, tiene que ser autorizado por el Ministerio de Cultura, ¿sí? El Ministerio de Cultura se encarga justamente de movilizar el patrimonio cultural dentro del país o también se encarga en este caso de movilizar el patrimonio cultural, autoriza para que se saque el patrimonio cultural del país, ¿está bien? Se lleva al exterior, pero quien autoriza es el Ministerio de Cultura, ya sea para su movimiento interno o para que salga del país. El Ministerio de Cultura tiene que autorizar. Ahora, eh, a ver, por acá hay una preguntita. ¿La flora y fauna puede ser patrimonio cultural? No, no, jovencitos. La flora y fauna ya es patrimonio natural. ¿Sí? La flora y la fauna es patrimonio natural. Patrimonio cultural, dense cuenta que está por acá, mira. A ver, a ver. El patrimonio cultural tiene un valor histórico, valor arqueológico y paleontológico. ¿Está bien? Entonces, la flora y la fauna ya es patrimonio natural. Es por eso que ahí ya vamos a pasar a estudiar justamente por acá, mira, ve. Patrimonio natural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, para que jovencitos, cuando digamos una persona de forma ilegal le está vendiendo en este caso unas cerámicas a un turista y este turista extranjero se lleva la cerámica, entonces ahí está cometiendo otro delito, ¿no? Que es justamente el contrabando el contrabando, jovencitos, o el tráfico de patrimonio cultural, ¿sí? Ahora, ¿por qué razones, cuáles son las únicas razones por las cuales el patrimonio cultural puede salir del país? Solamente hay tres razones por las cuales el patrimonio cultural puede salir del país. Ojo, solo hay tres razones. Una, por temas de exhibición. Quizás se va a exhibir en algún tipo de evento internacional el patrimonio cultural. Eso es uno. Dos, por temas de estudio. Quizás en este caso, ustedes saben que las momias se tienen que estudiar con escáneres especializados, ¿no? Entonces, por temas de estudios puede salir el patrimonio cultural. Y el otro es por temas de restauración o conservación. Entonces, para conservar o para poder restaurar ese patrimonio cultural, puede salir del país. Por esas tres razones nada más. Por temas de exhibición, que puede ser por temas culturales, educativos, científicos, por temas de estudio o por temas de restauración. Son las únicas tres razones por las cuales puede salir el patrimonio cultural del Perú. ¿Está bien? Ahora, ¿por cuánto tiempo como máximo puede salir el patrimonio cultural? Como máximo puede salir un año.
y eso se puede prorrogar un año más. O sea, como máximo, el patrimonio cultural puede estar 2 años fuera del Perú, como máximo, y luego tiene que retornar al Perú, ya sea por estudios, por exhibición o por restauración. Como máximo puede estar 2 años fuera. En caso que se quede más tiempo, ya eso se considera ya, en este caso, ilegal, ¿no? Entonces ya el Ministerio de Cultura va a comenzar a gestionar los trámites para su retorno. ¿Está bien? Ahora, eh, digamos que ha salido de forma ilegal. Digamos que en Alemania se ha encontrado, a ver, algunos mantos, ¿está bien? Inca, listo. Entonces, ahora, profe, ¿cómo se hace para recuperar ese patrimonio cultural? Bien, quien se encarga del proceso de la repatriación del patrimonio cultural son dos organismos. Uno, el Ministerio de Cultura, y otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, se va a encargar del proceso de repatriación, pero se encarga del proceso técnico. Es decir, se encargan del cuidado que va a recibir ese patrimonio cultural para poder trasladar de Alemania hasta acá al Perú. ¿Qué cuidados se necesitan? ¿Cómo se van a movilizar? ¿Cómo se va a trasladar de ese lugar de Alemania hasta acá al Perú? ¿Te das cuenta? Los cuidados para que no se dañe el patrimonio cultural. Toda la parte técnica se encarga la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Pero, ¿quién se encarga de la parte diplomática? Porque para que pueda salir el patrimonio cultural de ese país al Perú, te tienen que hacer una serie de trámites diplomáticos. Entonces, quien se encarga de la parte diplomática es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? El Ministerio de Relaciones Exteriores justamente se encarga de la parte diplomática. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Entonces, de esa manera. ¿Ya? Seguimos avanzando. A ver, vamos a pasar ahora a la lista de, en este caso, cuáles son considerados, en este caso, patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? La lista de los lugares considerados como patrimonio cultural de la humanidad. A ver, comenzamos. Eh, la ciudadela de Cusco, ¿está bien? La ciudad de Cusco es considerado patrimonio cultural de la humanidad. El santuario histórico de Machu Picchu, el Parque Nacional de Huascarán, el sitio arqueológico de Chavín, la zona arqueológica de Chanchán, el Parque Nacional de Manu, el Centro Histórico de Lima, el Parque Nacional del Río Abiseo, las líneas y geoglifos de Nazca y pampas de Humana, el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa y la ciudad sagrada de Caral Supe. Son justamente los lugares considerados patrimonio cultural del Perú. ¿Está bien? Listo. Seguimos a ver, jovencitos. Seguimos por acá. Vamos a pasar ahora al patrimonio natural. Acá cuando hablamos de patrimonio natural ya no estamos hablando de intervención humana. En el patrimonio cultural sí hay intervención humana. Para las cerámicas, los templos, los textiles, la música, las danzas, la gastronomía, todo es intervención humana, mira, en el patrimonio cultural. Lógicamente, ¿no? La cultura es creación humana. Entonces, cuando hablamos ya del patrimonio natural, acá sí nos vamos a referir a la flora y la fauna, ¿sí? Quizás en este caso lugares, eh, paisajes, ¿está bien? Algunas formaciones, todo eso va a formar parte del patrimonio natural. Fíjate, a ver, ¿qué es el patrimonio natural? Son elementos de la naturaleza que no fueron intervenidos por el hombre. ¿Sí? Mira, elementos de la naturaleza que no han sido intervenidos por el hombre. Ahora, ¿quién se encarga de proteger el patrimonio natural? El CERNAM. El CERNAM, jovencitos, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se encarga de cuidar o de proteger el patrimonio natural. ¿Está bien? Y el CERNAM justamente está adscrito
adscrito al Ministerio del Ambiente. ¿Ya? No te olvides, mira, está adscrito al Ministerio del Ambiente. Muy bien, pasamos por acá. Y el CERNAM, justamente para proteger las áreas naturales, van a establecer por acá las áreas naturales protegidas por el Estado. A ver, y acá aparece justamente las áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Santuarios históricos, santuarios nacionales, parques nacionales, los bosques de protección, los cotos de caza, las reservas nacionales. Veamos por acá, ¿ya? Los santuarios históricos. Los santuarios históricos, en este caso, son zonas dedicadas a proteger los espacios naturales en donde en donde sucedieron, en donde se realizaron hechos importantes de la historia. ¿Está bien? En total tenemos en el Perú, según el CERNAM, 4 santuarios históricos. El santuario histórico de Chacamarca, el santuario histórico de de Ayacucho, de las Pampas de Ayacucho, Machu Picchu y el bosque de Poma. ¿Está bien? Son en total en el Perú 4 lugares considerados santuarios históricos. Los santuarios nacionales son zonas destinadas a proteger una comunidad o especie, ya sea de flora o fauna. ¿Te das cuenta? Santuarios nacionales son zonas que están destinadas para proteger a una comunidad o a una especie, ya sea de flora y fauna. Según el CERNAM, jovencitos, ojo, estas fuentes vienen del CERNAM, ¿sí? Según el CERNAM, eh, existen en total 9 santuarios nacionales. Bien, 9 santuarios nacionales. ¿Cuáles? A ver, los siguientes, a ver. El Santuario Nacional de Guayay, Calipuy, Lagunas de Mejía, Ampay, Manglares de Tumbes, Megantoni, Pampas Hermosa, Tabaconas Nambaye y la Cordillera de Colán. Bien, en total tenemos, según el CERNAM, 9 santuarios nacionales. Estos datos ustedes pueden encontrar en la página web del CERNAM, ¿sí? En su página oficial, ahí en su página web, ahí se puede encontrar en este caso sus datos, ¿no? En su página web ahí pueden encontrar, ¿ya? El santuario nacionales, entonces, en total tenemos en el Perú 9. Los parques nacionales son áreas destinadas a la protección y preservación con carácter intangible, ¿sí? Por lo que se permite la visita con fines educativos, recreativos y culturales. Es decir, los parques nacionales ahora son áreas que están destinadas para la protección o la conservación, ¿no? Ya. Se quiere en este caso proteger o se quiere conservar un determinado lugar o un determinado ecosistema, ¿ya? Pero acá se permite, jovencitos, las visitas educativas, recreativas o culturales. Pero lógicamente todo tipo de visita tiene que estar regulada. No porque un lugar se pueda visitar con fines o se pueda usar para fines recreativos, no quiere decir que no va a ser regulado, ojo, ¿ah? Todo, absolutamente todo es regulado por el CERNAM. ¿Está bien? Seguimos a ver. A ver, por acá hay una preguntita. Por acá hay una preguntita, a ver. Dice, a ver, profe, ¿en cuál de los dos se puede hacer la casa sostenible? Ya, la casa está acá, mira, ve, en los cotos de casa, ¿sí? La casa en los cotos de casa, pero acá la casa es con fines deportivos, ¿ya? La casa acá se va a realizar justamente con fines deportivos. Eh, no se va, y así sea en este caso, como les digo, con fines deportivos,
De igual manera, jovencitos, la casa tiene que ser regulada por el CERNAM, ¿no? El CERNAM justamente regula todo tipo de actividad, ¿no? O sea, todo lo que se va a realizar en las áreas naturales protegidas, ¿sí? Ya sea en este caso con fines deportivos, etcétera, todo es justamente regulado por el CERNAM, ¿ya? El CERNAM va a realizar. Pero la caza de animales, ya sea por fines deportivos, etcétera, se realiza en los cotos de caza. Ahí está permitido. En los demás lugares no se permite la extracción, por ejemplo, ¿no? No se puede permitir la extracción de recursos o extracción de, por ejemplo, no de flora, fauna, no se permite. Puede ser con fines recreativos, con fines, en este caso, de estudio, pero no se permite la extracción, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos por acá. Las reservas, no, por acá nos falta los parques nacionales, como les dije, son en total 15 en el Perú. Tenemos acá Huepi, Cutervo, Tingo María, el Manu, el Parque Nacional Huascarán, Parque Nacional del Cerro de Amopate, también Amotape, Río Abiseo, en este caso Yanachaga, Bahuaja Sonene, con la Cordillera Azul, Otixí, Alto Purús, bien, la Cordillera del Cóndor, Yaguas y Sierra del Divisor. ¿Está bien? En total son 15 parques nacionales. También tenemos por acá los bosques de protección y tiene la finalidad de la protección de las cuencas altas, las riberas, ¿no? De los ríos, evitando la erosión de las tierras frágiles que no afecten la cobertura vegetal, ¿no? Por ejemplo, en total tenemos 6 bosques de protección. Tenemos por acá Alto Mayo, ¿no? Pagaibamba, San Matías, San Carlos, Puipuy, Puquio, Santa Rosa y aledaño a la bocatoma del Canal Nuevo Imperial, ¿no? Son en total justamente 6. Y los cotos de caza son 2, el Angolo y Sunchubamba. Acá en los cotos de caza, fíjate que están destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva, ¿no? Bien, acá se puede realizar justamente la caza de animales, ¿está bien? Pero de igual manera, todo es regulado por el CERNAM. Y por acá las reservas nacionales son zonas naturales concretamente destinadas a la protección y el desarrollo de la fauna silvestre. Bien, en total también son 15, ¿no? San Fernando, Pucacuro, sistema de islas, islotes y puntas guaneras, Matsés, Tumbes, ¿no? Alpaguayo, Tambopata, Pacaya Samiria, Calipuy, Salinas y Aguada Blanca, el Titicaca, La Chay, Paracas, Junín y Pampas Galeras. ¿Está bien? Son en total 15 reservas nacionales. El CERNAM cada cierto tiempo comienza a actualizar su información, ¿sí? Cada cierto tiempo comienza a actualizar su información, ¿ya? Y por último pasamos, jovencitos, al patrimonio cultural natural. O sea, tenemos 3 tipos de patrimonio nacional: patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio cultural natural. ¿Cuál es el patrimonio cultural natural? Son elementos de la naturaleza que se mantienen en su contexto natural y que fueron intervenidos por el hombre. O sea, acá hay participación de la naturaleza y participación humana también, ¿sí? Es decir, este patrimonio es la combinación de ambos, tanto de un aspecto natural como también participación humana. Ejemplo, acá tenemos las cuevas de Toquepala, ¿no? Las cuevas de Toquepala, a ver, es patrimonio cultural natural. ¿Por qué? Porque la cueva forma parte del patrimonio, la cueva, y eso es aspecto natural. Y las pinturas que están dentro de la cueva, en este caso, forman parte de la intervención humana. Entonces, ahí nos damos cuenta de que
está conformado por parte natural y por parte de la intervención humana. Patrimonio cultural natural, mírame. Machu Picchu de igual manera, ¿no? Machu Picchu no solamente es la parte de la arquitectura, sino que también es parte justamente de la geografía de Machu Picchu. Entonces, ahí tenemos patrimonio cultural natural. ¿Está bien? Y también por acá los vestigios subacuáticos son, por ejemplo, restos que se encuentran debajo de los lagos, debajo de los ríos o debajo del mar, y que lógicamente acá hay participación humana, pero que se encuentran dentro de su contexto natural, ¿no? Tal como fueron encontrados. ¿Sí? Listo. Profe, ¿y Oxapampa no es una reserva nacional? No, acá solamente tenemos jovencitos. Oxapampa como tal, o sea, el Oxapampa te refieres a la provincia, porque las reservas nacionales solamente son acá, ¿no? ¿Está bien? La Reserva Nacional de Junín. Oxapampa está en Junín, bueno. Oxapampa está en Junín, ¿sí? Pero Oxapampa como tal, no. Solamente son 15 nada más, ¿sí? Muy bien, jovencitos. Vamos a pasar ahora sí a las preguntitas, ¿ya? A ver, vamos a estas preguntitas por acá. Bien, acá están un poquito marcadas, ¿ah? Pero vamos a cambiarlas a ver rápidamente. Listo. A ver, dice, es el organismo encargado de la defensa del patrimonio cultural. ¿Hay a quién se encarga de la defensa del patrimonio cultural? Te dije el Ministerio de Cultura, ¿no? Es el que se encarga justamente de defender. Dos, el patrimonio que se modifica con el tiempo. Allá, ¿cómo se llamaba ese patrimonio que se modifica con el tiempo? Era el patrimonio inmaterial, ¿no? Claro, por eso se le llama cultura viva. Tres, es aquel patrimonio que se encuentra en su estado natural y que fue intervenido por el hombre. Muy bien, se encuentra en su estado natural y fue intervenido por el hombre. Eso se llama el patrimonio cultural natural, ¿no? Claro que sí. Muy bien, jovencito, muy bien. Cuatro, es el organismo encargado de proteger la diversidad cultural en el ámbito internacional. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? En el ámbito internacional, ¿quién protege la diversidad cultural? La UNESCO, ¿no? Muy bien, la UNESCO, exactamente. Y cinco, es el patrimonio cultural inmaterial. ¿Cuál sería inmaterial acá? Justamente sería la música, ¿no? La música. Muy bien, jovencitos. Bien, vamos a pasar por acá al Classroom. A ver, pasamos al Classroom. Ustedes son el aula 116, ¿no? A ver, vamos al aula 116. 116 cívica. Acá está. Ya tienes todo tu materiales, jóvenes. Ya están en el Classroom. ¿Sí? Están los tres ahí. Ingresamos a la guía. Bien. A ver, dice por acá. Uno. La política del Estado peruano en relación con los grupos étnicos que conforman el Perú consiste en, a ver, ¿cuál es la política del Estado peruano en relación con los grupos étnicos que conforman el Perú? ¿Consiste en qué, jovencitos? A ver, incentivar el respeto a los valores nacionales, buscar la homogeneización para la integración nacional, reconocerlos y protegerlos, la pluralidad étnica y cultural, apoyar la preservación de sus costumbres. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Qué clave marcan ustedes? La C. Claro que sí, ¿no? Acá sería la C. Reconocerlos y proteger la pluralidad étnica y cultural. Muy bien. Uno, la C. Dos, el patrimonio cultural se clasifica del siguiente modo. A ver, ¿cómo se clasifica el patrimonio cultural? Facilita está esto, ¿eh? ¿Cómo era?
Muy bien, acá era justamente tangible e intangible, ¿no? Tangible e intangible. Muy bien, o sea, patrimonio cultural material o inmaterial y material. 2 sería dedo. 3. Señale la alternativa que contiene ejemplos de patrimonio cultural inmaterial. A ver, ejemplo dice, ¿no? De patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué clase dicen ustedes? La C. A ver, claro, muy bien, ¿no? El folclore y las costumbres. Profe, ¿cuál es la diferencia entre costumbre y tradición? Ya, costumbres son hábitos. La costumbre es un hábito, algo que tú por lo general realizas todos los días o de forma cotidiana, ¿no? Bien, es una costumbre. En cambio, o puede ser todas las semanas, todos los meses o cada año, ¿no? Es algo que tú en este caso tienes el hábito de realizar. Esa es una costumbre. Ahora, la tradición es algo que se hereda de generación en generación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Las danzas, en este caso, son tradiciones, ¿está bien? Es algo que se va heredando de generación en generación. La costumbre es el hábito, es poner en práctica algo. Poner en práctica puede ser, por ejemplo, ¿no? Si tú todos los días antes de ir a la academia, digamos, cuando era presencial la academia, todos los días antes de ir a la academia, en este caso, bueno, digamos que comprabas, o en el desayuno, todos los días en tu desayuno tomabas café. Y entonces quiere decir que tú tienes la costumbre de tomar café. Eso es un hábito. Ahora, la costumbre puede ser que esté relacionada a la parte cultural o como también no esté relacionada a la parte cultural. En este caso, si tú todos los días tomabas café, bueno, eso no está relacionado a la parte cultural, la costumbre. Pero hay costumbres que están relacionadas a la parte cultural. Por ejemplo, todos los años, profe, yo voy a Puno y voy a danzar ahí, ¿no? Participo en la danza de la Diablada. Allá. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes la costumbre, una costumbre que está relacionada a la parte, en este caso, cultural, ¿no? O sea, en este caso, tu costumbre, esa costumbre está poniendo en práctica una tradición. ¿Te das cuenta? Pero hay costumbres que no tienen nada que ver con una tradición, etcétera, ¿no? Porque en este caso, como te digo, tomar café todos los días, lógicamente eso no tiene nada que ver con una tradición, ¿sí? No tiene nada que ver con la parte cultural. Muy bien, 3 sería acá la C. 4. La UNESCO es un organismo especializado de la ONU que promueve la protección de la diversidad cultural, patrimonio de la humanidad. Señale su sede y año de creación respectivamente. Ya, acá la UNESCO se encuentra en París, ¿está bien? Y fue creada el año 45. Entonces acá sería 4, la B. 5. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma mediante o ante cualquier autoridad, mediante un intérprete, pues posee el derecho a ver, ¿derecho a qué, jovencitos? ¿Derecho a qué pertenece? A ver, tiene derecho a ¿cuál sería la clave ahí? La D, muy bien, a su identidad étnica y cultural, ¿no? 5, la D. 4, patrimonio cultural peruano. A ver, considerada la ciudadela de barro más grande del mundo. A ver, ¿cuál es la ciudadela de barro más grande del mundo, jovencitos? Sería en este caso la zona arqueológica de Chan Chan, ¿no? Claro, muy bien, ahí está, Chan Chan. 6, la C. 7, son áreas destinadas a la conservación y protección de nuestro patrimonio natural. A ver, dice que son áreas destinadas a la conservación y protección de nuestro patrimonio natural. Patrimonio natural, dice, ¿eh? A ver, monumentos históricos, zonas arqueológicas, centros históricos, parques nacionales. ¿Cuál sería ahí? La D. Muy bien, jovencitos. Acá sería justamente la D. Los parques nacionales. 7D.
8. La ciudadela Machu Picchu, famosa en todo el mundo y una de las expresiones más importantes de la arquitectura inca, para su adecuada protección, fue declarada, a ver, ¿cómo fue declarada Machu Picchu? Monumento histórico, santuario nacional, zona arqueológica o santuario histórico. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, la D, ¿no? Claro, santuario histórico. ¿Está bien? Santuario histórico fue declarado justamente Machu Picchu. 8 dedo. Pasamos al problema 9. Dice, la protección del patrimonio cultural en nuestro país es realizada por él, que fue creado durante el gobierno de... A ver, ¿quién se encarga de la protección del patrimonio cultural? ¿Y durante qué gobierno? Eso te he mencionado, ¿eh? A ver, ¿quién sería ahí? Casa, ¿no? Claro, ¿no? Eso fue justamente durante el gobierno de Alan García, se creó el Ministerio de Cultura. 9, en este caso sería Casa. Y por acá 10, señale la alternativa que contiene patrimonio natural de la humanidad. Patrimonio natural, no dice, ¿no? Ya, natural es, a ver, ¿cuál sería ahí? Si nos dice natural, quiere decir que no hay que considerar aquella que tenga participación humana. Entonces, a ver, la ciudad sagrada de Caral, no, pues no, esto no. El Parque Nacional del Manu, sí, claro que sí. La zona arqueológica de Chanchán, tampoco. ¿Está bien? ¿Y el Parque Nacional de Huascarán? Claro que sí, ¿no? Entonces la clave acá sería 2 y 4. ¿Está bien? 2 y 4. Sería acá 10, la D. Muy bien, jovencito. Entonces, ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Ya tus materiales están en el Classroom, ¿sí? El PPT, la práctica y la guía. Quiero saber si tienen algunas preguntas, jóvenes, algunas dudas, algunas interrogantes. Profe, ¿una costumbre se puede convertir en tradición? Sí, cuando se transmite de generación en generación. Pero mientras no se transmita de generación en generación, simplemente se queda como costumbre de una persona o hábito de una persona. Profe, un ejemplo podría ser la costumbre de celebrar Navidad y la tradición, a ver, un ejemplo podría ser la costumbre de celebrar Navidad y la tradición de comer pavo, pollo, ya. La Navidad, la Navidad como tal, la Navidad como tal sería una costumbre y una tradición también. ¿Por qué? Una costumbre para, para nosotros, para nuestra generación, es una costumbre, porque todos los años lo venimos realizando. Y una tradición, porque se viene haciendo esto de generación en generación. Lo hicieron los abuelitos, los padres, los nietos, ¿se dan cuenta? Los hijos, los nietos, entonces se viene esto heredando de generación en generación, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, en Navidad respetan o sea, al pie de la letra, ¿no? Ya, ahí, por ejemplo, eso sería ya una tradición, pues, ¿no? Que ya hay familias que al pie de la letra respetan todos los días, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo no, la verdad que desconozco mucho esos temas, eh, algo de, por ejemplo, ¿no? El 24, el 25, ¿no? Son días diferentes, ¿no? Hasta incluso van a la misa, ¿no? Entonces, van a misa, entonces, eso sería, si eso se transmite o se practica de generación en generación, sería una tradición, pues, ¿no? Comer turrón, ya, pero comer turrón en este caso, como todos los meses, o sea, octubre de cada año, ¿a eso o comer turrón simplemente? Comer turrón simplemente no sería una tradición, ¿eh? O sea, pero si cada octubre vas a comer turrón, ahí sería justamente una costumbre, pues, ¿no? Una costumbre. Claro, en el mes morado sería una costumbre, ¿no? Si es para cada persona, una costumbre, pero si ya pasa de generación en generación, ya es una tradición ya.
¿Sí? Muy bien, jovencitos. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, jovencitos, y estudien bastante, ¿sí? Nos vemos, jovencitos, cuídense mucho. Nos vemos, amigo Luis, cuídate mucho. Nos vemos, jovencitos, cuídense mucho. Gracias, jóvenes, gracias. Nos vemos, jovencitos, nos vemos.